Bueno, iniciamos. Para la Escuela de Relaciones Internacionales y el programa de posgrado de la Escuela de Relaciones Internacionales es un placer invitarlos acá. Y para la organización GS1 es un placer invitarlos para este webinar que hemos denominado Cadena de Suministro y Tecnología en el tiempo del COVID. Como presentador y moderador principal tenemos al señor don Guillermo Varela, que es el CEO de GS1 Costa Rica. GS1 Costa Rica es una institución sin fines de lucro que se dedica a todo lo que es el sistema de códigos y estandarización de códigos en Costa Rica. Como expositores también tenemos al señor David Pacheco. El señor David Pacheco es el gerente comercial Costa Rica y Colombia de VIC. Tiene una experiencia en el área comercial y mercadeo de empresas transnacionales y nacionales de alto nombre en consumo masivo. También tenemos como expositor al señor Gabriel Gómez. Gabriel Gómez ejerce como gerente de operaciones y logística en distribuidora de vinos y alimentos por Alpiste S.A. Tiene experiencia como profesor en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y también en la Universidad de Costa Rica. Y también tenemos al señor Kene Wong, que es el consultor independiente, pero se ha desempeñado como gerente país, perdón, de Costa Rica para APM Terminals y experiencia como en grupos motores británicos como gerente general también. Como expositor principal y como moderador tenemos al señor don Guillermo Varela, ya les comentaba. Don Guillermo es el director ejecutivo de GS1 Costa Rica. Principalmente es una asociación empresarial privada de interés público que cuenta con varios afiliados y que se brinda soluciones integrales a lo largo de la cadena de suministro. También le damos la bienvenida especialmente a todos, el público en general, pero también en ese momento a la señora directora, doña Rosemary Hernández, que es la directora de la escuela, a quien agradezco que nos acompañe y también cedo la palabra para que salude y después le ceda la palabra al señor Guillermo Varela. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, profesor Grevin Rodríguez, por el esfuerzo de esta iniciativa. Definitivamente, en tiempos como los que estamos viviendo, hay que hablar de todos los temas que nos afectan y nosotros como Escuela de Relaciones Internacionales que abordamos estudios globales, debemos estar preocupados y preocupadas por aspectos como los de la cadena de suministro. Y bueno, cuando usted me comentó la iniciativa, me pareció una excelente idea. Tengo que agradecer también a don Gabriel, a don Guillermo, a don David y a don Kenneth, porque en tiempos como estos, sacar un rato para que ustedes nos cuenten desde la experiencia y desde la vivencia lo que está sucediendo en la cadena de suministro y los cambios que está viendo y los ajustes tecnológicos que se están dando, realmente es de muchísimo valor para la academia y además de muchísimo valor para las personas que están aquí y que sé que además se llevan muchas ideas que aplican en su vida profesional. Entonces, agradecerles estar aquí, agradecer a todos los participantes, pedirles, recordarles que deben mantener el micrófono en silencio. Yo voy a poner también mi micrófono en silencio y voy a apagar el vídeo de manera que el vídeo estén solamente los expositores, pero agradecerles, bueno, esta tarde que estoy segura que va a ser una tarde de una gran experiencia de aprendizaje. Entonces le doy la palabra a don Guillermo y nuevamente el agradecimiento. Perfecto. Solamente una cosita. Gracias, doña Romero, por lo del micrófono. Por favor, apagar el micrófono. Y además, si tienen alguna consulta, por favor, específica para alguno de los expositores, nos lo dejan saber por el chat y nosotros los vamos a recopilar. Le cedo la palabra a don Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Grevin, a doña Rosemary por la oportunidad para apoyar en esta importante sesión, en este webinar para discutir sobre este tema trascendental de cómo se ha transformado la cadena de suministro en este tiempo de COVID. Dentro de la mecánica, y las gracias a todos los que nos acompañan, empresarios y estudiantes, por sacar este tiempo, este valioso tiempo y poder hacer este interesante compartir para poder retroalimentarnos en esta materia. Si les parece, nada más definirles dentro de la metodología que vamos a abordar,
tanto para don Kenneth, don Gabriel y don David, que nos acompañan esta tarde. Vamos a desarrollar el tema de la cadena de suministro y las tecnologías en tiempo de COVID, como está planteado. Y sobre esto estaremos desarrollando 3 preguntas, uno enfocado desde la óptica del consumidor, otro enfocado desde la realidad logística que tienen hoy las empresas, y una última pregunta enfocada en el tema de las tecnologías y cómo estas son hoy un aliado estratégico para llevar adelante y poder pasar esta curva que nos está dando el COVID en el impacto en los negocios de las empresas. Bien, además tendremos tiempo para que ustedes planteen sus dudas, sus preguntas. El personal de la universidad estará recopilando vía el chat, por favor, para que ustedes planteen sus preguntas y al finalizar la intervención estaremos dando un espacio para poder responder hasta donde sea posible estas. En caso de ser muchísimas, pues ya la universidad canalizará para posteriormente poder evacuar todas estas dudas, pero los invitamos a que si tienen inquietudes, por favor, plantéenlas a través del chat. Y con esta mecánica estaremos durante la próxima hora desarrollando este importante tema. Bien, muchísimas gracias a todos. Bien, comencemos elaborando y conociendo, determinando cómo ha sido el comportamiento de los negocios en Costa Rica a partir del 15 de marzo, que podemos definir como la fecha de arranque de todo este proceso. Si bien es cierto, viene un poco más atrás, pero donde se empieza a sentir ya el impacto y las consecuencias y las medidas de contracción a partir del mediados de marzo, es una buena fecha que a nivel empresarial se ha definido como el tema del arranque de todas las consecuencias y efectos que hemos visto a partir del COVID en la cadena de suministro y por lo tanto en los negocios. Importante decir cómo en la primera etapa, y eso es importante segregarlo, o sea, ¿qué ha pasado durante las primeras semanas del tema del COVID? ¿Qué ha pasado hoy en la actualidad y qué podríamos estar esperando hacia futuro en el corto plazo? Por lo tanto, tenemos que manejar tres escenarios, 3 modelos o 3 perspectivas, ¿verdad? Lo que ha acontecido en las últimas 12 semanas prácticamente, desde el 15 de marzo, ya casi 13 semanas de esto. Y por supuesto, hay una realidad de estas primeras semanas, lo que hoy estamos viviendo y por supuesto lo que podríamos estar esperando en las próximas semanas y meses. Y vean que hablo de semanas, ya no hablo de meses o ni de años, no. Eso es un tema de muy corto plazo, es un tema del día a día, es un tema que hay que resolver prácticamente hora a hora, porque hoy la mejor palabra que se ha puesto de moda en todos nosotros, en nuestras empresas, en nuestros estudios, en nuestra vida personal, es incertidumbre. Y precisamente la incertidumbre es la que viene mandando en este momento y nos pone a todos a pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora cómo lo hago? ¿O cómo reacciono para poder moverme de forma asertiva ante esta situación? Porque discutíamos en otra oportunidad sobre este tema. Si bien es cierto, el COVID o la situación que provoca COVID, pues ha traído unos impactos negativos muy fuertes en la economía de las empresas, también es un tema de oportunidades. Es un tema de oportunidades porque nos obligan a reinventarnos, a hacer de forma diferente nuestros negocios, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de pensar y trabajar. Y por lo tanto, esa reinvención tiene que aprovecharse hoy y se está aprovechando hoy para hacer un cambio, lamentablemente de forma obligada, pero bueno, a veces claramente está dicho que los mejores cambios vienen en estos momentos de incertidumbre y depresión, pero para salir bien, para salir adelante. Y de ahí es que quisiéramos desarrollar estas 4 preguntas, no solo establecer, ya sabemos que hay un problema hoy, sino cómo podemos aprovechar estas oportunidades para salir fortalecidos. Ojalá que salir fortalecidos en el corto plazo, porque como decía hace unos minutos, esto no puede esperar. Y las empresas tienen que reaccionar. Nosotros como profesionales, como consumidores, tenemos que reaccionar, porque si hay algo importante en estos temas, es que para salir adelante, dentro del desarrollo que vamos a hacer a continuación, es bajo procesos colaborativos. Empresas, proveedores de empresas, empresas industriales, productores, distribuidores, detallistas, todos los que se mueven a nivel de transportes y a nivel de comercio internacional, y los consumidores finales. En general, me refiero a que toda la cadena de suministro, como su nombre lo dice, cada eslabón tiene que trabajar de forma articulada para realmente aprovechar y para poder salir fortalecidos de esta situación. Y no todo lo contrario, que por supuesto nadie quiere.
El consumidor y toda la realidad de las empresas se vio afectada desde, y hagamos una pequeña cronología muy pequeñita, nada más para darle paso a la primera pregunta a los expositores. Como recordarán, a partir del 15 de marzo, bueno, hubo todo un comportamiento de los consumidores, vámonos del último eslabón hacia atrás, pues ante el susto, ante la incertidumbre, empezó a haber una gran demanda de artículos que habitualmente pues no se compraban en esas cantidades y llegamos a ver escasez, llegamos a ver faltantes de mercadería en la góndola, en los anaqueles de los puntos de venta. Eso obligó a las empresas a reaccionar. Obviamente su rotación de inventario y sus pronósticos no estaban ajustados a esa realidad que para todos fue incierta, fue imprevista, perdón, y por lo tanto los obligó a moverse muy rápidamente. Sin embargo, vimos un desabasto, pero no porque no hubiera más productos, simplemente por el mismo ciclo de negocio que le tomaba a las empresas poder llegar al punto de venta y reaprovisionar y la relación en el exterior o en la relación con el proceso de transporte marítimo o aéreo, según fuera el caso, en fin, para lograr poner el producto. Entonces, ese comportamiento del consumidor alteró radicalmente la forma de actuar de las empresas a nivel logístico, a nivel de su cadena de suministro. Los pronósticos cambiaron, la forma de hacer los pronósticos cambiaron. Y es aquí donde viene esta nueva realidad de las empresas para lograr siempre, por supuesto, mantenerse en sus marcas vigentes en los puntos de venta y por lo tanto ante los consumidores. Porque si también pudieron notar, una realidad que se dio es que finalmente, aunque los consumidores, y eso es información que maneja GS1, la asociación GS1, es que somos fieles a las marcas porque tenemos fidelidad, y eso lo ha dicho el estudio del comportamiento de los consumidores que se realiza en el mes de noviembre entre octubre y noviembre de cada año. En este momento eso se rompió, porque al final era lo que hubiera. Me llevo el producto, y voy a poner un ejemplo muy típico, porque todos lo vivieron, el tema del papel higiénico. Bueno, el papel higiénico que haya, porque de por sí es ver qué consigo. Se dio con los desinfectantes, se dio con ciertas marcas de desinfectantes que como vieron rapidísimo se agotó el que haya. Y vimos una alta demanda, vimos carritos de supermercados a rebosar, es más, consumidores que jalaban hasta 2 o 3 carritos repletos de mercadería atendiendo algo no real. Sin embargo, ante el miedo, decidieron estoquearse sus inventarios en sus casas, gastar más, de pronto comprometer las compras de todo el mes o de lo que compraron en todo el mes, la compraron en una semana, y esa fue la dinámica. En resumen, a partir de una realidad del consumidor o de una situación del consumidor que no fue fundamentada en datos reales, más por el temor que por un desabastecimiento real que nunca llegó a existir. A ver, tengamos claro que algunas plantas o algunas empresas se vieron afectadas en el reaprovisionamiento, sobre todo de algunas materias primas provenientes de Asia. Pero si lo analizan bien, o por lo menos información que maneja GS1, la afectación fue mínima. Fue mínima. Digamos que en el proceso rápidamente se pudo la empresa poner a tono con esas importaciones para poder seguir reabasteciendo. Sin embargo, lo que ocasionó ese comportamiento fue imprevisto para todos y por lo tanto todo cambió. Y a partir de esa realidad del consumidor se vio afectada la logística de las empresas, y es aquí donde vamos a caer en la tercera pregunta, y es cómo echar mano de las tecnologías que hoy día tenemos y las que no tenemos, pero que estamos obligados a implementar, precisamente porque hoy la realidad así lo demanda, porque hay algo que de aquí en adelante va a estar presente, y es información en tiempo real. Velocidad para tomar decisiones. Lo que hoy pronostiqué para esta semana, y ojo que no estoy hablando ahora de pronósticos del año, no, ni del mes. Prácticamente hoy hay que manejar pronósticos semanales para entender de que me voy a mantener vigente en el mercado. En fin, el panorama es muy interesante y eso es lo que queremos analizar esta tarde entre todos nosotros para llevarnos un muy interesante mensaje de por dónde podríamos estar desarrollando todo esto. Bien, si les parece, entonces le voy a dar la palabra a don Kenneth Wob. A los 3 conferencistas se le dará la palabra por 4 minutos para que puedan referirse a cada una de las preguntas que se plantean para poder desarrollar esto, y como les decía, posteriormente podremos responder algunas preguntas también de los que participan esta tarde con nosotros. Si les parece, entonces, hablemos desde la realidad del consumidor, cómo su comportamiento ha transformado toda la logística, entendamos esos factores tanto locales como externos que pueden estar determinando ese comportamiento y por lo tanto a partir de ese comportamiento cómo se afecta
la operación de las empresas para atender esta demanda que el mercado está presentando. Don Kenneth. Sí, creo que es importante agregar a la introducción que hizo don Guillermo que la pandemia no solo afecta a Costa Rica, no solo nos afecta a nosotros en nuestro entorno nacional, sino que al mismo tiempo afecta al resto del mundo. Entonces, muchas de esas demandas, muchos de ese pánico ya no es una cuestión local, sino que se ve multiplicada muchas veces. Y esto definitivamente lo que va generando es una destrucción, llamaría yo, de todos los supuestos de muchas de las empresas en cuanto iba a ser su demanda, en cuanto iba a ser su capacidad de producción y su capacidad de respuesta. Mientras aquí, por ejemplo, voy a utilizar un caso, el caso del alcohol en gel, que se generó una demanda exorbitante del mismo producto, ya no se podía producir suficiente, tanto es así que hubo productores informales, llamémoslo así, que entraron a hacer mezclas de esto inmediatamente porque había una demanda exagerada. Ese fue el primer impacto. Vamos a tener producto, tenemos suficiente suministro de materia prima, será la Fábrica Nacional de Licores capaz de incrementar la producción, entonces ya empiezan a darse las diferentes respuestas de si se podía producir el alcohol o no se podía producir el alcohol y cómo llegaba. Y posteriormente entra una segunda etapa, digamos, de crisis, que es en qué contenedor o en qué empaque voy a poder entregar estos productos si ya no tengo el suministro de los mismos. Entonces, gente que importaba contenedores o dispensadores pequeños de 250 mililitros o de 330 mililitros, de repente desaparecen o su línea de suministro es cercenada al cerrarse las fronteras. Esto genera definitivamente un impacto en todo el mundo, desde el cliente que ya no puede ir al supermercado a buscar ojalá fuera solo su marca, pero el producto que quería. A esto hago referencia, por ejemplo, a gente que estuvo buscando el aerosol Lysol. Espero que no esté haciéndole propaganda comercial a nadie, pero en este caso mucha gente lo buscó y esa línea de suministro fue cercenada y cerrada. Y de ese momento entonces empiezan a buscar otros productos alternos que les pueda satisfacer la necesidad de poderse desinfectar las manos. Entonces, creo que hay un impacto grande en toda la cadena de suministro, desde aquellos que en su momento vieron que había una pandemia y que estaba afectando China y que de cierta manera pues se congelaron los embarques y entonces empieza una pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los productos que venían de esa línea de suministro? ¿Cómo los voy a sustituir? Y si tenía un plan que nosotros, muchas compañías lo establecen y dicen que lo tienen, que es el plan de continuidad de negocios, en el cual sí debería de existir líneas alternas de suministro. Y en este caso, me parece que en el caso Tico, pues hubo un impacto tan grande y un impacto a nivel global que esas líneas alternas empezaron a desaparecer o se volvieron no existentes o no capaces de reaccionar ante el impacto que se tenía localmente. Entonces, creo que es importante evaluar. Primero, nadie puede decir que estaba siempre 100% preparado para la emergencia que se nos vino encima. Y en el momento que fuimos a revisar los métodos tradicionales, y en esto incluyo los métodos tradicionales de pronóstico, de presupuesto, definitivamente nos dimos cuenta que ya no eran actualizados, que definitivamente había que empezar con una mesa limpia, cero. Probablemente algunas demandas de algunos productos desaparecieron totalmente, algunos productos se congelaron completamente y en este caso pues, yo puedo dar la experiencia de la venta de automóviles donde ni siquiera es posible llevar a vender nuevos carros porque definitivamente se cierran los créditos, se cierran el sistema financiero, se cierra todo lo que sería la posible entrega de vehículos y esto hace que la demanda se vaya a cero. Entonces, me parece que es lo que enfrentamos, es ese
esa es no estar también preparados o definitivamente no estar preparados para una pandemia de la magnitud del COVID. Inmediatamente se dan medidas de emergencia que serían precisamente buscando salvaguardar la salud de las personas y que no necesariamente eran compatibles con la continuidad de negocios, y entonces aparecen una serie de nuevas herramientas que tenemos que aprender a usar. El uso del Zoom, el uso de Teams, el uso de Skype, el uso de herramientas virtuales, inclusive la necesidad de tener conexiones de mayor velocidad en las casas. Muchos trabajadores de centros compartidos de servicios que son enviados a su casa a trabajar desde sus hogares, no necesariamente tenían acceso a la velocidad de internet que necesitaban, y no necesariamente las herramientas estaban establecidas como debería de ser. Por ejemplo, el de haber mantenido la mayor cantidad de información en la nube para poder trabajar indistintamente de cualquier lugar. Eso es para mí la definición de dónde estamos, que precisamente no significa que es una crisis que nos va a matar, sino que es una crisis que nos da oportunidades, nos va a probar en una serie de dimensiones. Por ejemplo, la necesidad de estar uno a uno para poder cerrar un negocio, lo podemos hacer de manera virtual, podemos hacerlo exclusivamente con herramientas como el correo electrónico. ¿Es eso capaz de satisfacer las diferentes necesidades de la cadena de suministro, y cómo vamos a poder manejar la información alrededor de ella? Así que me parece que con eso comenzamos desde la perspectiva del consumidor. El consumidor definitivamente con esa incertidumbre que tiene maneja una actitud o maneja unos comportamientos de compra totalmente distintos a los que se habían presupuestado o a los que teníamos conocido, y a eso tienen que reaccionar las distintas empresas. Gracias, Kenneth. Excelente. Nada más rescato dos temitas que mencionaba Kenneth muy amplio en su presentación. Es que definitivamente se abren oportunidades para algunos, pero hay que tener cuidado en ese sentido. Como bien mencionaba Kenneth, algunas marcas muy posicionadas, muy conocidas, pues ante la demanda se vieron, como bien utilizó el término, cercenadas, o sea, prácticamente las vimos ya invisibles porque no soportaron la alta demanda. Eso se aprovecha porque empezamos a ver muchas marcas, y voy a seguir con el ejemplo del gel, muchas marcas que nunca estuvieron presentes en el mercado, tanto marcas del mercado local como marcas de importación. Y es aquí donde hay que tener presente cómo se aprovechan esas oportunidades, donde ya Gabriel, como representante de una empresa mayorista que importa y distribuye importantes productos, pues también ven una oportunidad para poder innovar con nuevas líneas, por supuesto, y otras que de pronto no pudieron. Pero es el momento de esa transición. Y quisiera también hacer alusión a algo que mencionó Kenneth, y es el tema del comercio ilícito, porque lamentablemente ante estas situaciones también se ve incrementado estos procesos, lo hemos visto presente, y bueno, es también una competencia altísimamente desleal para todos los empresarios que están luchando. Vimos el caso del falsificado de alcohol en gel, y lo hemos visto en muchos otros productos. Ya de por sí, esto no es nuevo, esto no es del COVID. Lo que pasa es que los que falsifican, los que adulteran, los que contrabandean, en todas las oportunidades, en todo momento sacan oportunidades, y en esto no ha sido la excepción. Así que tenemos una amenaza también por el lado del comercio ilícito, como lo tenemos en momentos del desabastecimiento por la misma situación del mercado. Don Gabriel, desde su óptica como representante de Alpiste, y como experto en logística, ¿cómo visualiza esta situación a partir del comportamiento del consumidor y cómo ha afectado toda esta situación del COVID en este momento, hasta este momento? Claro, muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación, primero que todo, y de un gusto estar aquí compartiendo un poco de la experiencia que hemos vivido desde cada trinchera, ¿verdad? Como dicen. A mí me gustaría volver sobre sus palabras, don Guillermo, cuando usted mencionaba el tema de la incertidumbre. Y yo me cuestiono mucho, al final, esa incertidumbre, desde un punto de vista de la cadena de abastecimiento, ¿qué significa para nosotros? Y a la respuesta que he llegado, debatiendo mucho con compañeros acá en la empresa, es que el efecto principal de la incertidumbre es la variabilidad, y es más, me atrevería a decir la alta e inesperada variabilidad que ha traído toda esta situación. ¿Y por qué esto es el principal reto? Poniendo como reto la variabilidad,
porque creo que las empresas se encuentran ante dos posibles caminos. El camino de irse por ser empírico, el camino de irse por tomar decisiones a la ligera y como nada está claro, vamos y traemos 7 contenedores, 10 contenedores, o apoyarnos en la tecnología, que es lo que nos trae a este webinar, y empezar a buscar modelos un poco más predictivos y poder determinar cuál es la mejor forma de actuar. En un webinar de la semana antepasada que publicó Deloitte, hablaba mucho del análisis por escenarios que se necesita realizar en este momento debido a lo cambiante que es la realidad del consumidor en este momento. Y esa incertidumbre que mencionábamos al inicio, lo que muestra es, por un ejemplo conciso de nuestra empresa, cómo la pasta, siendo un artículo que ya de por sí era de los de mayor rotación en nuestra empresa, se triplicó e incluso el mes pasado se cuadriplicó en cuanto a la venta mensual. Y al final, el cliente no era solo al que estábamos acostumbrados. Es decir, supermercados y restaurantes, de un pronto a otro empezaron a aparecer chinos, los llamados chinos, que querían comprarnos pasta, cosa que antes nunca había pasado en Alpiste. Ese tipo de negocios no era un mercado meta de nosotros. También la parte de enlatados sufrió o se vio afectado de una manera, se duplicó también la demanda. Y por otro lado tenemos mercadería, en nuestro caso, como los vinos y los licores, en donde no son a ese incremento. Eso nos ha llevado también a analizar desde el punto de vista de restaurantes qué apoyo necesitan ellos. Ellos nos han presentado un requerimiento muy grande a nivel de devoluciones. Entonces, por un lado tenemos una demanda muy alta en ciertos productos y por otro lado tenemos no solo que se detiene la demanda, sino que nos empiezan a ingresar todas las devoluciones y al final es un tema de acepto la devolución o se incrementa la cuenta por cobrar, que igual en estos momentos los restauranteros no tienen cómo asumir esas cuentas. Y como proveedores de muchísimos años, también nosotros entendemos que ellos se están viendo afectados de una manera donde no es algo controlable por ellos y hemos tomado la decisión de apoyarlos aceptando esas devoluciones a la medida de lo posible. Entonces, siguiendo en el tema de realidad del consumidor, como empresa, el efecto que hemos tenido en la ausencia del turismo ha sido muy, muy fuerte. Y de nuevo, hay dos puntos de vista. Nosotros como distribuidores y nuestro cliente, llámese supermercados, llámese Horeca, hoteles y restaurantes, de cómo se vieron afectados por este tipo de evoluciones. Entonces, resumo el tema de consumidor en que definitivamente esta incertidumbre ha hecho que cambien los hábitos de consumo, que esa lealtad que había por una atención, por un servicio, se haya convertido en un tema de quién me responde más rápido, qué tan accesible, ni siquiera es un tema de precio, porque lo vivíamos con el tema de pasta, y la pasta de nosotros es un poco más elevada el ticket en cuanto a calidad y en cuanto a precio, pero no estábamos acostumbrados a ese perfil de cliente y al final eso no fue un factor relevante para terminar tomando la decisión de compra. Nuestros clientes definitivamente esperan mayor servicio, mayor tiempo de respuesta, mayor flexibilidad y definitivamente la parte de ese servicio en cuanto a seguimiento que le podamos dar y ese soporte. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Definitivamente creo que las empresas sufrieron un golpe fuerte a nivel de timón, como bien sugieres, en la forma como venían haciendo las cosas y ahora esas decisiones, esa forma de tomar decisiones con esas predicciones que hay que hacer y la información que hay que tener, pues sin duda alguna cambia toda la dinámica. Y quisiera agregar algo de lo que estás mencionando y es precisamente que ojalá lo que hoy día vemos, más bien la gran pregunta que te debes de estar haciendo y muchas empresas están haciendo, es si la situación actual se va a mantener así en el tiempo o simplemente es una burbuja de tiempo que está condicionada a esta situación, pero esa alta demanda en pastas, hoy nos mencionas
que tienen nuevos clientes, detallistas pequeños del canal tradicional, en este caso pulperías de chinos y otros, pero el canal de pulperías ha sido, por lo que mencionas, ha sido impactado positivamente para ustedes. Ahora, lo importante es que en el tiempo siga siendo así, ¿verdad? Y no que en determinado momento ya te dejen de comprar. O sea, es también una demanda que se va a mantener en el tiempo, será una demanda ficticia. Hoy lo es una realidad, claro que sí, pero el punto es qué va a pasar en el mediano plazo con respecto a este comportamiento. Obviamente, como empresa esperamos que todos esos clientes sigan fieles a la empresa y sigan demandando todos estos artículos. Pero bueno, es un tema de decisión de mercado. Hoy claramente es un tema de oportunidad que hay que aprovechar de forma muy asertiva. Muchísimas gracias, Gabriel. David, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo sentiste y cuál sería tu apreciación en esta etapa que hemos vivido desde el 15 de marzo, desde la empresa VIC, y qué estarías visualizando en el corto plazo en la forma de cómo actuaría la empresa ante este comportamiento del consumidor? Bueno, gracias por la consulta. Un saludo enorme a todas las personas que están compartiendo con nosotros ahorita este webinar. Definitivamente aquí el tema común es incertidumbre. Como bien apuntaban los compañeros, esto se hizo demasiado volátil. Por un lado empezamos a tener exceso de demanda, por otro lado la rotación baja fuertemente, lo que deja muy en claro que no es que se generó más riqueza, sino es que el destino del dinero tuvo cambios radicales. Creo que tal vez ahorita entiendo mucho las palabras de Juanito Mora cuando decía que hay que esperar que se aclaren los nublados del día. Supongo que nuestros abuelos en aquel entonces, cuando escuchaban algún problema venir, tal vez se alarmaban parecido a como nos estamos alarmando nosotros ahora, en el sentido de que desde el día 1 que se hizo el anuncio aquí en Costa Rica, la gente también extrañamente salió a comprar papel higiénico. Después salieron anuncios de cadenas de supermercados diciendo que no aceptaban devoluciones, porque de pronto el consumidor se dio cuenta que no ocupaba tanto papel higiénico, no ocupaba tanto esto, no ocupaba tanto lo otro. Entonces, en su nobleza se fueron a supermercados a querer devolver mercadería y pues obviamente eso no está dentro de ningún valoración, ¿verdad? Por temas de calidad, ¿verdad? No porque las empresas no quieran recibirle a un consumidor final, sino por temas de calidad, de manipulación de productos y demás. Definitivamente volvió muy volátil todo lo que era la cadena o el seguimiento, los forecasts por producto, por SKU. También nos hizo reinventarnos un poco más en las rutas de abasto. Si antes estábamos abasteciendo a las grandes cadenas, que en Costa Rica el 70% de la venta ocurre en las grandes cadenas, diferente al resto de Centroamérica. Estábamos abasteciendo esas grandes cadenas, pero resulta que el canal tradicional o el otro canal detallista empieza a reactivarse porque ya la gente tampoco quiere ir a hacer filas a los supermercados, tampoco quiere ir a aglomerarse dentro de un supermercado. Vio que los anaqueles de los supermercados estaban vacíos, entonces empezaron a buscar el otro comercio, el tradicional, y eso nos obligó también pues a planear la logística de reparto en esos nuevos clientes, lo cual generaba o genera un costo bastante alto porque no es lo mismo entregar un camión entero, no sé, de 22, 43 pies, a un centro de distribución que ir con varios camioncitos punto a punto repartiendo esa mercadería. Eso pues obviamente genera un costo más alto. Se habló muy fuertemente también del tema de la plata que más vale la que tengas en la mano. Entonces, muchos clientes lo que decidieron fue decir, ok, tengo esta plata para pagar, pero si te pago me quedo sin efectivo por alguna emergencia. Entonces, de ahí viene el tema de que ya viene también la especulación con los pagos. A nivel
de transnacionales, muchas empresas vieron en otros países, les digo, no sé, de pronto en Italia o en España, que los clientes pedían o hacían arreglos de pago, pero esos arreglos de pago eran para ver cómo manejaban la situación y al final se declaraban en bancarrota para no tener que asumir esos pagos. Entonces eso también dañó la cadena de suministros porque ya yo no te puedo despachar. También me afecta fuertemente en los días de crédito. Entonces, las empresas se volvieron demasiado quisquillosas en cuanto a hacer ampliaciones o arreglos de pago, que preferían recoger la mercadería antes de perder más, ¿verdad? Ante un eventual riesgo. Eso nos obligó a nosotros, a los proveedores, a acercarnos un poco más a nuestros clientes y analizar cuál era la situación del cliente. Si era un tema de que, mira, vas a quebrar, aunque uno no lo pregunta así jamás, ni tampoco te lo van a decir. Pero en el caso muy mío, gracias a Dios todos los clientes o intermediarios son gente muy sólida, que entonces lo que hicimos fue brindarles un apoyo en cuanto a la recolección de mercadería para no ver sus días de crédito afectados. También definitivamente los perfiles de los volúmenes cambiaron. Entonces, ya no es el producto de 250 ml, sino que el galón. En fin, entonces han habido demasiadas variables, pero la palabra clave aquí es especulación. Hoy se dio un anuncio de bastante gente enferma, ¿verdad? Nuevas personas. Y yo supongo que este fin de semana todo el mundo va a salir a la calle a vaciar nuevamente los anaqueles. Pero sin realmente tener ningún hecho fehaciente de que ocupamos ir a hacer eso por la calle. Gracias, David, por tus palabras. Sí, realmente nos das información y comentas cosas que nos generan nuevamente más incertidumbre porque la situación del mercado cambia. Por eso decía, cambia todos los días. Quisiera hacer referencia a dos temas que trataste y eso me introduce a la siguiente pregunta en el tema de la realidad logística que a partir del COVID empiezan a enfrentar las empresas, ¿verdad? La transformación del tipo de producto. Muchos, bueno, depende de la categoría, por supuesto, pero el tema de volumen tomó significado importante, empaques más grandes, mayor contenido, eso claramente modifica también la estructura logística en el tema de compras, de reprovisionamiento, de distribución. Y otro tema importante que mencionas, David, es el tema de la frecuencia en la entrega, en el transporte. Entregas más pequeñas, más repetitivas, sobre todo porque algunos detallistas, o más bien la mayoría de los detallistas, bajo el temor de quedarse sin inventario, también empezó a aceptar mayor cantidad de producto dentro de una misma categoría y por lo tanto empezó a estoquearse muchísimo y entre esa dinámica es poquito, pero más seguido para dar oportunidad a una mayor cantidad y ahí se abrieron oportunidad para nuevos nichos de mercado para muchas empresas, pero pérdida para algunas otras porque les restaron volumen en la compra inicial. Sin embargo, se dieron compras más repetitivas. Bueno, son condiciones de mercado y hay que jugar con esta nueva realidad ahora. Entonces, entendiendo esto, la pregunta es, ¿qué tan nueva es la realidad hoy en el campo logístico de las empresas, verdad? ¿Cómo se están transformando las cadenas de suministro hoy las empresas? Claramente estamos en una nueva realidad y hay que enfrentarla. El punto es cómo lograr ser lo más asertivo posible para salir ganadores de este proceso. Don Kenneth. Sí, todas las cadenas de suministro se ponen a prueba y como bien decía un famoso inglés, Winston Churchill, decía que los cambios se podían medir o interpretar de dos maneras. Uno eran lleno de oportunidades o era lleno de problemas y que definitivamente hay que ver las oportunidades que se abren. Creo que hay cosas que se obligan por la emergencia que nos dejan una gran enseñanza. Y voy a hablar un poquito de una cadena de suministro sencilla. El agricultor que llevaba su producto a la feria o que llevaba su producto y lo vendía en el mercado mayorista, ese canal de distribución se le muere o se le limita.
y algunos toman la iniciativa de empezar a entregar a domicilio. Y aquí yo creo que como administrador de la cadena de suministro, este es uno de los ejemplos más interesantes porque le da la oportunidad a agricultores o a algunos distribuidores, pues yo creo que hay de los dos, que tomaron esa iniciativa de empezar a entender los costos de distribución de su producto y qué tan rápido o qué tan fácil pueden colocar ese producto. Obviamente forzados, porque ya en lo que es el vegetal o lo que son los diferentes productos agrícolas son perecederos, entonces no pueden guardarlos en una bodega, no los pueden ir a recoger y bueno, voy a ver después en qué momento los puedo vender, sino que lo tienen que hacer de manera inmediata. Y eso definitivamente entonces les abre una gran oportunidad de conocimiento, les permite entender que pueden hacerlo así y yo creo que algunos, o por lo menos algunos que yo conozco, han sido exitosos en abrir ese nuevo canal. Y así me parece que hay una serie de productos que empiezan a entender otros tipos de canales de distribución, otros que pueden inclusive tener costos más altos, pero que son preferidos. En la entrega a domicilio de diferentes alimentos o restaurantes, eso le empieza a dar vuelta a lo que es el conocimiento o el comportamiento tradicional. Y eso, obviamente, también yo creo que estamos hablando de tecnología, pone presión sobre otras tecnologías que estaban disponibles que tal vez no las habían considerado. El uso de plataformas colaborativas de Uber Eats, Globo, Rappi, o inclusive el poder uno entender cómo hago una entrega. Y a mí me llamó muchísimo la atención, volviendo precisamente al ejemplo de los productores de vegetales, que de una manera muy sencilla le decían a su comprador, mire, mándeme la localización de Google Maps. Y con eso llegaban a la casa a hacerle la entrega del pedido. Entonces, me parece que ahí empieza a entenderse que hay una serie de tecnologías, hay una serie de servicios que van a ser recompensados o remunerados mientras cumplan con las expectativas del cliente. Y si podemos aprovechar esas diferentes herramientas, todo lo que está disponible, otra vez ya hablábamos del Zoom, pero hablemos de poder utilizar herramientas sencillas para hacer la toma de pedidos, que donde pueda tener un medio de pago, la tarjeta de crédito, que sea simple y que al mismo tiempo me permita dar una localización y que se cumpla con la promesa de entrega, con la calidad contratada o pactada, me parece que eso abre el campo para muchísimas oportunidades. Así que tenemos una pandemia, nos obliga a tomar decisiones de emergencia, tal vez cambian un montón de los paradigmas y eso es lo que también abre oportunidades para aquellos que aprendamos de esta pandemia, qué es lo que debe quedarse, qué es lo que puede continuar. Y hablo también de cosas sencillas como sería la necesidad de viajar para negocios, entonces ahí creo que no es necesario volver a tomar el avión a cada rato para hacer negocios, sino que ya vamos a poder usar la tecnología en nuestra ayuda. Kenneth, muy interesante. Quisiera aprovechar nada más en un minuto más o 30 segundos, bien lo enfocas en esa última milla, en la forma de llegar de la empresa al consumidor con los productos, pero ¿nos podrías dar tu reflexión del impacto en la parte internacional? Bueno, acabamos de pasar un bloqueo importantísimo a nivel de fronteras, ¿verdad? Que afectó muchísimo. Eso es parte de las cosas que no nos esperamos, pero que ocurren. Y la verdad es que las fronteras se pueden volver a cerrar en cualquier momento. Eso no es un tema ya cocinado. A nivel internacional, el tema de cierre de aeropuertos, por ejemplo, para la gente que encarga aérea. Pero muy brevemente, ¿cómo sientes ese tema? Sí, yo creo que definitivamente lo que son medidas sanitarias y lo que es medidas de control se van a reforzar, van a ser más complicadas. Yo creo que ningún país va a llegar a decir, bueno, voy a tener una frontera totalmente abierta y flexible para que entre cualquier cosa. Si a eso le agregamos la misma situación geopolítica, y esto estamos hablando del conflicto que existe entre China y los Estados Unidos y la ubicación de los diferentes suplidores, me parece que ya como administrador de cadena internacional tengo que empezar a ver no solamente aquellos suplidores que me eran cómodos o de bajo costo que podrían estar ubicados en Asia, sino que otros canales o que otros suplidores alternos tengo de diferentes productos, ya sean materias primas o el producto terminado. Esto,
la medida sanitaria, lo que es el manejo de las fronteras, por ejemplo, el concepto terrestre. Nosotros cerramos las fronteras aéreas y terrestres, pero la marítima, que era la que ingresaba con la mayor cantidad de productos, estaba abierta. Entonces, ¿cómo hago para buscar esa ruta alterna que me permita atraer o poder ingresar los diferentes productos? Obviamente creo que el primero que ha estado respondiendo ahí, aunque no lo hemos visto funcionar todavía, es el ferry que se habla de conectar a Costa Rica con El Salvador, y entonces eso permitiría de alguna manera en aquella frontera que teníamos un conflicto de poder circunvalarla, ¿verdad? O sea, darle vuelta. Pero eso es algo que también el mismo administrador de la cadena de suministro en este momento debe estarse preguntando, bueno, primero, ¿qué es lo que queda? O sea, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Dónde van a quedar los suplidores? Porque puede ser que algunos suplidores internacionales estén enfrentando los problemas de otras empresas de Costa Rica, o sea, que no vayan a salir de la crisis tan bien parados. Y por el otro lado es de dónde van a venir los productos y a través de qué línea logística. Y creo que uno de los grandes cuestionamientos que debe de haber, y es algo que quedará para futuro cuando empecemos a analizar el qué queda, es cuáles son los costos logísticos. Definitivamente una economía mundial que se contrae va a dejar muchísima capacidad ociosa en diferentes medios de transporte y por lo tanto se van a volver más caros. Creo que las mismas medidas también de seguridad sanitaria van a tener su incremento de costo. Entonces habrá que analizar un poco más adelante cuando ya empiecen a caer lo que yo llamo los naipes sobre la mesa y de esa manera entender hacia dónde nos vamos a mover. Todo un tema para en otra oportunidad desarrollarlo, el tema de costos logísticos altamente impactados. Gracias, Kenneth. Y precisamente lo que mencionas me da un pie para pasarle la palabra a Gabriel, y es que un factor nuevo que hay que sumar a esto también en el pronóstico es el tiempo de transporte, porque sin duda alguna las cadenas de distribución se van a ver altamente impactadas, precisamente porque hay que prever lo imprevisto, y es que la posibilidad de que un buque no parta o no salga de muelle, o que no se le permita atracar en el muelle de destino, o que tenga un problema si viene por tierra en una frontera, es altamente sensible, altamente posible, y por lo tanto el pronóstico también se nos mete en una incertidumbre tremenda. Gabriel, ¿cómo sientes desde tu óptica esta nueva realidad logística? Sin duda alguna, tú has vivido en carne propia, con sangre propia, esa transformación que se está dando. Así es, Guillermo, y ha sido muy, muy duro. Y me gustaría dividirlo en dos ejes, la respuesta. Primero empecemos con el eje de que esta crisis es una crisis sanitaria. Y como muy bien lo ha apuntado el ministro Daniel Salas, ¿cuánto vale una vida? Creo que nadie tiene la respuesta a eso. ¿Por qué? Porque al final tienen que privar siempre los protocolos de salud que estamos viviendo en esta crisis ante cualquier otra estrategia que a nivel logístico podamos plantear. Entonces, dicho esto, el cumplimiento de protocolos que se vinieron a instaurar ahorita y que vamos a tener que mantener, porque definitivamente lavarse las manos ya no va a ser durante el COVID, ya eso todas las bodegas lo tienen, va a quedar como una norma de ahora en adelante. ¿Y por qué hago mención? Porque creo que muchas veces decimos, sí, mandemos a la gente a hacer teletrabajo, pero ¿cómo le decís a un bodeguero que vaya a hacer teletrabajo? ¿Cómo le decís a un chofer que vaya a hacer teletrabajo? Entonces, nosotros primero nos enfocamos en ese cumplimiento de protocolos a nivel interno, en ese cumplimiento de protocolos de cara al cliente a la hora de la entrega, de que el cliente se pueda sentir seguro, de que el cliente pueda confiar no solo en la calidad de los productos, sino también en la calidad del servicio de entrega que estamos ofreciendo. Y ahora vamos a hablar un poco de la tecnología, de cómo nos apoya la tecnología que tenemos durante las entregas. Pero dentro del eje de crisis sanitaria, lo primero que les comento es que ha sido muy duro pensar en cómo adecuar agua dentro de los camiones para que los choferes se puedan lavar las manos, que los muchachos, los operarios tengan conciencia del espacio, del distanciamiento físico, que ahora hacen llamado de no hacer distanciamiento social, sino un distanciamiento físico. Después, dar un acompañamiento a cómo se está sintiendo la gente. Definitivamente ha sido un punto clave en nuestra organización.
Otra cosa que me gustaría comentarles es la continuidad de los proveedores. Nosotros, cuando todo esto empezó en Costa Rica, estaba el pico en Italia. Nuestro 80% de proveedores se encuentran en Italia. Entonces, la comunicación que tenemos que tener con los proveedores, qué está pasando, cómo lo están sobrellevando ellos, fue fundamental para poder hacer un plan de compras a mediano plazo y poder garantizar que los productos principales de alta rotación íbamos a tener ese abastecimiento. Y finalmente, la capacidad que nosotros teníamos en el CEDI se nos disminuyó un 20% solo por el hecho de hacer 2 cuadrillas. Una cuadrilla que viene lunes, martes y miércoles y otra que viene jueves, viernes y sábado. Pero como si las ventas están cayendo en un 40%, yo voy a decir que voy a tener la misma cantidad de personal en las 2 cuadrillas. Entonces tuvimos que hacer magia para dividir esas cuadrillas y tratar de balancear las cargas, pero al final cuantificamos y lo que perdimos en tiempo disponible por persona fue un 20%. Eso del lado sanitario y del lado económico, creo que todo se resume en flujo de efectivo. Nosotros como cadena de abastecimiento tenemos que ver de qué manera ayudamos a la empresa a recuperar esa parte del flujo de efectivo. ¿Y de qué manera lo hemos hecho? Definitivamente la parte de pago a proveedores, crear un plan de pago a proveedores. Si logramos cuantificar cuántas son mis cuentas por pagar para los siguientes 3 meses, entrar en un plan de pago con los proveedores y decir, mira, no te puedo pagar en los próximos 3 meses, pero los próximos 6 meses me comprometo a tener una cuota de tanto. Eso cuando la demanda lo justifica. Una marca se nos cayó muchísimo, teníamos 3 meses de inventario y de un pronto a otro, por la demanda que bajó, pasamos a tener 1 año y medio. Entonces, con esa estadística, vamos, nos sentamos con nuestros proveedores, le decimos, ya no te puedo pagar el próximo mes. Ahora tenemos que hacer un plan de pagos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de cadena de abastecimiento, el rubro principal de demanda de efectivo es el pago a proveedores. ¿Qué otras cosas en cuanto al efectivo? El ajustar los presupuestos. El presupuesto más fuerte de nosotros es el de distribución y definitivamente también se comprende que si un camión que antes iba a Guanacaste lleno y ahora va con la mitad de la carga, lo primero que hay que hacer es cambiar el tipo de camión. Y después ya no lo haga tercerizado, sino que hágalo con el propio. Y después ya no lo haga todas las semanas, sino que hágalo cada 15 días. Y todo eso tiene que ir muy de la mano con el equipo comercial. ¿Por qué? Porque también el cliente se puede resentir. Y el día de mañana puede decir, Alpiste me dejó botado cuando más lo necesitaba. Entonces, para no extenderme más, diría que esos han sido como los puntos principales dentro del eje sanitario y dentro del eje que ha traído esta crisis económica. Guillermo, creo que está sin audio. Disculpa, gracias David por la aclaración. Decía, gracias Gabriel por la explicación que nos da. Realmente hay una transformación integral dentro de todo el proceso de la cadena logística en tu empresa, en el caso que nos estás explicando. Y quisiera hacer referencia precisamente a esa transformación, ¿verdad? Y algo que mencionas muy bien, y es cómo te afecta esa relación con tus proveedores. En este caso, bien mencionas que muchos de ellos, el 80% los tienes en Italia. Bueno, depender de cómo está la situación que ellos están enfrentando y cómo te van a ver a ti como cliente, porque naturalmente no eres el único cliente que distribuye sus marcas, ¿verdad? Tienen otros mercados, tienen otros volúmenes, tienen otras prioridades, si se puede decir así, y por lo tanto, entender cómo va a estar el pedazo de mi pastel dentro de todo este proceso es muy importante. Bueno, y genera esa incertidumbre, pero sin duda alguna, resumo lo que Gabriel dice de que la transformación que sufre la cadena afecta todo, no solo, y por eso hablo de la cadena logística, porque afecta el proceso estrictamente de transporte, de distribución, pero maneja el tema administrativo, financiero, contable, periodos de recuperación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de efectivo, en fin, absolutamente todas las áreas de la empresa se ven transformadas acá. Bajo esta realidad, sin duda alguna, David, BIC no escapa también a esto, pero sin duda alguna por el tipo de mercado y productos también que maneja la empresa, ¿cómo ha sido la realidad de ustedes en este tema logístico? Obviamente una empresa que depende 100% también de la relación con su casa matriz, que depende de esta relación y distribución
que todo viene del exterior, por supuesto, pero ¿cómo ha sido esa realidad hasta el día de hoy? Gracias por la, por la consulta, Guillermo. Mira, ha sido sumamente interesante. De hecho, Gabriel y yo no nos pusimos de acuerdo previo a esto, pero me dio pie para los temas que tengo aquí apuntados. Definitivamente, habla de la parte de la relación con los clientes, la parte comercial, qué papel juega. Yo inclusive te hablaría de que la logística se reestructura desde la parte de la venta, desde ese primer detonante de la venta. Entonces, ¿qué decisión voy a tomar de cara al mercado? ¿Qué van a hacer mis clientes? ¿Van a cerrar? ¿Van a estar abiertos? ¿Cómo les afecta? Por ejemplo, en el caso de Gabriel, abusándome de su participación, pues de Oreca, que es el canal de hoteles, bares y restaurantes, cierra. Entonces, ¿de qué vas a hacer con esa fuerza de ventas? ¿Y qué vas a hacer con el tiempo que tenés destinado para repartir en esos clientes? Igual, pues en Vic y en otras empresas de consumo masivo nos ha pasado igual. Sí te digo, y te voy a comentar esto, porque tu pregunta fue muy directa cuanto a Vic. El pilar más importante que se decidió de finales del 2019 iba a ser el recurso humano para este 2020 y casualmente hemos sido fieles a eso. Preferimos recortar un montón de gastos fijos, por ejemplo, edificios, espacios, ponernos más creativos. Ahora trabajamos todos desde oficinas de coworking. Antes teníamos oficina propia, decidimos cerrar eso. Nuestro operador logístico también es remoto. Entonces, nos ha permitido reinventarnos, bajar costos en esa parte, sin necesariamente recortar otros lados que son comercialmente más sensibles, como el recurso humano. Se hablaba ahora para el otro tema que dijiste que traías, que sobre la pregunta del uso de la tecnología. Definitivamente la tecnología viene a usar mucho o aportar mucho a la parte logística de cadena de abasto. Sin embargo, en la parte comercial, entre más técnico sea tu producto, menos fácil se va a hacer el uso de la tecnología. Puedo usar nuevas rutas de reparto, pero tampoco no necesariamente esas rutas de reparto hoy me van a garantizar algún éxito post pandemia. Se hablaba ahora de la plataforma de Uber Eats, por ejemplo, para el reparto de ciertos alimentos y compras. Paradójicamente uno diría, bueno, Uber Eats le fue súper bien o le ha ido bien en esta pandemia, pero tenemos ya casos de que a nivel mundial Uber Eats se está mandando a recortar 3,000 colaboradores de su plataforma administrativa. Entonces, ¿por qué tienen que hacer esos recortes si les está yendo tan bien en ventas? Entonces, ya ahí lleva cuestionamientos muy fuertes de tratar de entender cómo se va a modernizar tu cadena de abasto. En el caso de Vic, a nosotros nos agarró una transición de la ruta del mercado en plena pandemia. Entonces, eso nos complicó un poco más el tema de la especulación. Sin embargo, no sabes a veces en qué hilo es un tema de mercado en sí o un tema de tu ruta de mercado o tu asignación de rutas. Sin embargo, sí nos lleva a replantearnos todos los modelos, como lo hizo Gabriel en su empresa, pues el de nosotros también. Asociarnos con buenos aliados comerciales, con aliados comerciales que en medio de esta situación vean la oportunidad y no vean el riesgo. Bueno, el riesgo en el sentido del temor, más que todo, porque el riesgo siempre está, pero el tema de tomar una decisión bajo temor o tomar una decisión bajo oportunidad marca una verdadera diferencia. Y con el tema de la parte económica, va a depender mucho de la confianza que vos proyectes en tus planes de acción. Gabriel hablaba de un tema muy, muy claro de que, ok, no te puedo pagar ahorita, pero tengo estos planes de acción a futuro para pagarte y
cuento con un buen historial con vos. Entonces, eso pesa mucho realmente en la continuidad de una relación comercial en estos momentos. Sin duda alguna, gracias David. Sin duda alguna esa confianza, esa transparencia, la forma ordenada de cómo se hacen los negocios hoy en día es donde toma realmente importancia y entender de que existe una verdadera relación ganar-ganar entre cliente-proveedor. Es parte del desarrollo de la dinámica comercial, ¿no? Fortalecer estos lazos colaborativos con mis clientes, con mis proveedores o en general con quien me esté relacionando dentro de la cadena de suministro. Mencionaste varias cosas interesantísimas. El tema de reinventarse, de replantearse la forma de cómo se hacen las cosas es fundamental. Y no se escapó el tema logístico, no se escapó ningún eslabón de la cadena de suministro. Todo hay que replantearlo, todo hay que ajustarlo en este momento para realmente convertir estas amenazas en oportunidades, como bien dices. Y quisiera llegar a un punto donde mencionabas si es aliados estratégicos. Tocaste un punto muy importante. O sea, esto no lo puedo hacer solo, esto no lo llevo adelante solo. Desde lo que comentaba Gabriel de un aliado comercial, bueno, ese aliado que aceptó la propuesta a nivel de cómo te voy a pagar. O sea, pues estoy llegando con una propuesta seria, contundente, para decir, no te preocupes, vamos a hacerlo de esta forma, esté tranquilo y mejoramos más bien esa relación ganar-ganar, con condiciones diferentes, por supuesto, pero esas condiciones las estamos viendo todos, no solamente una empresa, así que ahí se fortalecen y realmente se fortalecen esos aliados comerciales. Bajo ese punto, quisiera que abordemos entonces la última pregunta y es precisamente en esa relación con mis clientes, en mi tema, en la dinámica comercial, que los tiempos se acortan, las tecnologías entran a jugar un rol fundamental, prioritario, para poder tener en esto mayor visibilidad, para poder manejar la información prácticamente en tiempo real, porque esto cambia semana a semana, día a día, hay nuevas noticias. Es más, yo creo que todos los pronósticos están pendientes a las 12:45 para escuchar el informe del señor ministro, ¿verdad? Para poder tener más o menos alguna noción de cómo se va a mover la situación durante las próximas 24 horas. Así que, perdón, tenemos un micrófono abierto de alguno de los participantes. Tal vez si lo pueden poner en silencio. El señor Andrew Picado, me parece, si lo pueden, para los efectos de quien está administrando la red. Bien, les decía que entonces esto cambia exponencialmente toda la realidad, pero ¿cómo las tecnologías realmente tienen que entrar en esto? Bueno, conocemos de muchas tecnologías, y nuevamente, las tecnologías son un buen aliado en el tanto entendamos cuál es el objetivo que queremos con esas tecnologías, porque cuidado, y si más bien no nos metemos en una camisa de 11 varas, ¿verdad? Tratando de implementar o desarrollar algo. No, es que aquí no hay tiempo, hay que entender que hay que moverse muy rápido y hay que llevar proyectos de forma paralela que nos permitan centrar la atención realmente sobre esas oportunidades. Y antes de darle la palabra a don Kenneth, mencionaba David anteriormente dos cosas importantes a partir de esto, que lo quiero asociar con el uso de las tecnologías. Y es precisamente cómo las tecnologías me permiten dos cosas, es la descentralización. El tema del coworking, por ejemplo, bueno, el hacer coworking requiere plataformas tecnológicas para estar conectados con mi servidor central, con la información, con mis clientes, o el tema de la tercerización. Excelente, son temas que hemos hablado de esto desde hace muchos años. Tercerizar procesos, o hacer el teletrabajo, hacer coworking, pero hoy la realidad nos empujó, tiene que hacerlo sí o sí, lo tiene que hacer ya, vamos sobre esto. Y esas tecnologías son realmente el aliado para que esto funcione de la mejor manera. Don Kenneth. Sí, definitivamente yo creo que lo que hemos tenido en esta pandemia es una aceleración del uso de tecnologías, no necesariamente que las hayamos estudiado a fondo para saber cómo sacarles el mejor provecho. Y eso es el paso que sigue. Me parece que podemos hacer una analogía de sentirnos como que acaba de pasar el huracán. Lo primero que vamos a darnos cuenta es qué quedó. O sea, tenemos que ver cuál es el mercado actual. Por eso me parece que cuando comenzábamos conversando de que todos los presupuestos, todas esas estimaciones que teníamos se ven destruidas,
ese es el primer paso para poder entender, mire, ahora sí, ¿cómo hago para adaptarme al mercado? Definitivamente el mercado me va a obligar a reaccionar rápidamente, me va a obligar a analizar qué es lo que tengo que hacer. Creo que importante, hay dos lados. Uno, vamos a encontrar productos y oportunidades que se van a mover aceleradamente y que tenemos que reaccionar ante ellas para poderlas aprovechar, y vamos a tener productos o mercados que desaparecen y que también tenemos que reaccionar ante ellos para que no se conviertan en una carga. Entonces me parece que es como el primer paso. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a revisar la tecnología? Me parece que los ejemplos son muchos y hay que realmente repensarlo. O sea, vamos a tener una bodega única, vamos a usar tercerización, vamos a utilizar medios digitales para hacer reuniones. Me parece que una de las cosas importantes que no debemos de perder es ojalá podernos conectar con el mercado. Eso significa con nuestra fuerza comercial, que son los que están ahí viendo a ver cómo se están moviendo las cosas, y poder acelerar esas estimaciones y poder reaccionar ante ellas. Eso requiere de que estemos en contacto muy rápido y que ese contacto sea efectivo y que estemos enfocados en los mismos objetivos, que es, primero, me parece que es asegurar la supervivencia de la empresa y precisamente posteriormente a eso aprovechar las oportunidades. Tecnologías que hay, creo que tenemos ahora lo que es la conexión virtual, hablamos de internet, ojalá que se haya acelerado las conexiones de alta velocidad en todos los puntos, y que esto nos permita tener acceso a sistemas que nos den la información en tiempo real, que lo estemos viendo el movimiento ahí en cada minuto, cada segundo, que utilicemos las herramientas de pronóstico, que busquemos aquellas más avanzadas. Ya sabemos que los datos de regresión, los datos históricos, pierden cierta vigencia, por lo menos en esta salida de la emergencia. Tal vez posteriormente, cuando se considere que el mercado o el mercado específico de un producto regresa a un nivel normal, se pueden utilizar como un ejemplo, como una guía para las proyecciones futuras. Sin embargo, en este momento es obligación de todo administrador de la cadena de conectarse otra vez con ese mercado, de ver las oportunidades y las posibilidades, y obviamente entender que los canales de distribución cambiaron. Entre ellos, cuáles pueden ser más favorables, cuáles son más adaptables a la nueva realidad de la empresa. Que ya yo creo que debemos estar todos claros que no vamos a regresar a lo que era el antes de la pandemia. Sin duda alguna, gracias, Kenneth. No vamos a volver, como dijiste bien al final, no vamos a volver a lo que era antes, esta misma dinámica comercial. Hay una nueva realidad y como tal hay que entenderla. En esta situación, Gabriel, en el tema de las tecnologías para ustedes, ¿cómo ha sido ese abordaje? Tú nos decías anteriormente algo muy importante, y es que precisamente estrechar las relaciones con los clientes, estrechar las relaciones con los proveedores de servicio es fundamental en esta nueva realidad. Pero ¿cómo hacerlo, verdad? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tener de forma asertiva acceso a esa información para tomar decisiones? Lo que quiero llegar es que la dinámica comercial se aceleró tanto que no podemos depender de terceros para tener acceso a la información, y prácticamente tenemos que tener conectividad permanente hacia la información que me esté dando cualquier parte de negocio. ¿Cómo lo ven ustedes desde Alpiste? Sí, gracias. Me gustaría contarle una anécdota, Guillermo, y audiencia rápidamente, que es que el año pasado yo me compré una bicicleta y quería aprender y hacer 60 kilómetros en algún momento. Empecé a entrenar, nos fuimos a una carrera en Limón. En esa carrera yo me inscribí para la 25 kilómetros, y en uno de los cruces me embarqué, como decimos nosotros, y terminé haciendo como la de 50 kilómetros. Sufrí, casi no llego, casi me muero, pero llegué y yo dije, ok, sí, lo logré, no entrené, fue ahí, me costó, me pude haber lesionado y todo, pero al final llegué a la meta. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque yo siento que es lo que mucho le está pasando a las empresas en este momento. Todos tenían una visión de transformación tecnológica, todos lo tenían en los planes estratégicos,
hacer inversión en tecnología, prepararse para la transformación tecnológica, automatizar procesos, etcétera, etcétera. Pero al final tiene que haber un momento de verdad que obligue a las empresas a tirarse al agua, a irse por la ruta de los 60 kilómetros, aunque sea a la brava. Entonces, ¿qué es lo rico de esto? Hay empresas que previo a COVID ya habían hecho una inversión fuerte en tecnología, como es el caso de Alpiste, pero no le estábamos sacando ese provecho. Entonces, siguiendo con la analogía, nosotros ya teníamos esa bicicleta, pero no sabíamos hasta dónde podíamos llegar. Y aquí quiero ser muy puntual y hablar con nombres y apellidos, y por favor no lo malinterpreten a que le estoy haciendo publicidad a cierto tipo de herramientas, pero me parece muy enriquecedor para que sepan cómo es que nosotros como organización las estamos utilizando. Entonces, el paquete de Office 365, el Enterprise, que es una herramienta que me imagino que muchos tenemos en las organizaciones, tiene muchísimas aplicaciones, dentro de ellas Teams, que dentro de Teams se pueden integrar todas las otras aplicaciones de Office 365, como por ejemplo el Planner. Entonces, ¿cuáles son ejemplos puntuales que hemos utilizado? Muchos cierres de proveedores o notificaciones de que no hay algún producto, de que tal producto se lo llevó el mercado a Estados Unidos, pero va a estar habilitado dentro de una semana. Manualmente no nos podemos acordar de 1500 SKUs y de 1500 excepciones. Entonces, Planner, a través de Teams, que nos sirve por un lado para la parte de teletrabajo y por otro lado para la parte de recordatorios en línea, nos ayuda a integrar y decir, ok, equipo de mercadeo, recuerden que tal semana el proveedor X en Estados Unidos nuevamente va a tener disponible este producto, entonces mándelo a activar en supermercados, en cuestión de semana y media ya lo tenemos en Costa Rica. Por ejemplo, Forecast Pro es otra de las herramientas que nosotros utilizamos, se ha mantenido por un tema de metodología, pero ya las series de tiempo no se utilizan mucho por la incertidumbre que hablábamos antes. La parte de Salesforce y Tableau lo hemos utilizado mucho para el seguimiento de los proveedores y las proyecciones de flujos de efectivo. La parte del DTS que les comentaba a nivel de entrega, nosotros ya no entregamos con factura y llevarle un lapicero al cliente para que firme el recibido conforme. Ya estamos entregando con el teléfono y el dispositivo celular. ¿Qué nos encontramos ahora? Que ya la gente no quiere tocar el celular del chofer. Entonces eso nos obliga ahora a buscar una nueva transformación en el modelo que estamos entregando para que el cliente no tenga que tocar la pantalla del celular. Ya estamos explorando un tema de un URL para que lo puedan leer. Eso le proyecta en la pantalla del usuario final, del consumidor, nada más el espacio para que firme, y eso le envía directamente el mensaje recibido al POD, el Proof of Delivery, a nuestro gestor documental, que es otra herramienta tecnológica que tenemos, para que la factura electrónica que se emitió se liquide contra el POD que estamos obteniendo de ese proceso de recepción. Y finalmente, creo que otro sabor del mes o sabor del año va a ser todas las empresas implementando el e-commerce. De nuevo, si nos vamos 3 años para atrás, me atrevería a decir que muchas empresas lo tenían en plan estratégico, no lo echaban a andar, nosotros éramos unos de ellos y definitivamente estamos ahorita a 15 días de estar saliendo en vivo ya con nuestra plataforma de e-commerce B2C, que eso es otra cosa. Nosotros lo estamos limitando a un B2C, el e-commerce, para eventualmente cuando se haga la reapertura de hoteles y restaurantes, intentar entrar de una vez con el B2B. Porque también en proyectos tecnológicos existe mucho el riesgo de querer hacerlo todo de una vez, pero no, ya la metodología nos ha enseñado y la historia que tenemos que ir por etapas. Entonces, Guillermo, esa sería mi respuesta en cuanto a cómo las tecnologías que estamos utilizando nosotros han expuesto a las organizaciones a correr más rápido o a adaptarse a esta nueva realidad. Sin duda alguna. Gracias, Gabriel. Como bien tú lo dices, la realidad del mercado nos ha obligado, la situación del mercado nos ha obligado a todos a reinventarnos de forma muy acelerada, muy rápida. Y sin duda alguna esto nos obliga, porque hay que entender que tenemos empresas con realidades muy diversas, con situaciones muy particulares. Algunos que han tenido que moverse muy rápido y tienen capacidad para gestar, otros que no tenían esas fortalezas, pero lo que es claro, y eso nos deja una gran enseñanza, es que tenemos que entender de que tenemos que hacer uso de las tecnologías de la forma más inteligente. Bien decías, 365, y sigo con el comercial, y es muy válido porque realmente 365, cualquier otra herramienta terminamos usando, y por ahí lo leí en algún artículo en una de estas revistas de economía,
de que en promedio las organizaciones no terminan usando ni el 50% de las herramientas tecnológicas que poseen, no terminan de conocer qué tienen, todas las facilidades y oportunidades que le podrían generar, y es una lástima. Vemos o subutilizamos todas estas herramientas finalmente. Así que hoy ya no hay por dónde. Tienes que aprender a utilizarlas, tienes que demandar su uso, tienes que llevar a exigirle a tu personal, a tu equipo de trabajo, de que las tecnologías tienen que ser el compañero número uno de trabajo para todo esto sea una realidad. No solamente por el tema de manejo de información, sino por un tema de costos internos, porque como también decía David en su intervención anterior, y que ya le doy la palabra, sin duda alguna aquí hay un tema de que por dónde mejoro mis costos internos, y las tecnologías tienen que ser parte de este proceso para optimizar. David, ¿cómo lo han vivido desde VIC y cómo ha sido esa transformación a partir de esta necesidad imperiosa de que las tecnologías sean parte del día a día? Sí, bueno, definitivamente de acuerdo con todos ustedes. Esta crisis nos ha ayudado a empujar a, a un avance tecnológico, a una reingeniería de nuestro pensamiento y nuestro proceso de trabajo. También ha obligado a la gente que, pues, normalmente pues, manejamos personal o equipos grandes, sabemos que hay un grupito siempre o una cantidad de gente que siempre se trata de mantener en su zona de confort. Aquí en esta pandemia nos ha ayudado a empujar más a esa gente que puede estar en zonas de confort, y prácticamente todo el mundo ha hecho un mindset totalmente hacia buscar oportunidades. Mira, aquí mucho del éxito de la tecnología va a ir en varias funciones. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años de la editorial McGraw-Hill, un libro que se llama Administración de Ventas, que hablaba qué tanto personal de ventas ibas a ocupar y qué tanto era necesario que tu personal de ventas fuera físicamente a visitar a un cliente, o qué tanto podías ahorrar costos haciendo catálogos de pronto virtuales y demás. Aquí la pregunta es, ¿en dónde estoy metido, verdad? ¿En qué barco estoy metido? Si mi producto es un producto muy técnico que requiere un lenguaje de pares, en el sentido de que, no sé, de pronto el caso de Gabriel, que le vende a los restaurantes, pues ahí hay chef, hay sommelier, hay uno que otro enólogo, entonces no vas a poder venderle un vino a un chef solo con enseñarle un catálogo virtual. Vas a tener que llevar el vino, hacer una degustación y que vea cómo marida ese producto con su platillo. En el caso mío, pues las rasuradoras, yo pues le enseño una rasuradora a alguien por pantalla, no va a saber la calidad de rasuradora que nosotros tenemos. Entonces ahí sí va a conllevar un cara a cara todavía, pero creo que se pueden adaptar muy bien, demasiado bien, las plataformas tecnológicas. Muchos de nuestros clientes o socios comerciales, realmente que son nuestros socios comerciales, han estado ya trabajando y corriendo en plataformas digitales para la toma de pedidos, para la toma de levantamiento de cantidades, e inclusive, si se quiere, haciendo aprovisionamientos de posibles pedidos en las plataformas tecnológicas. Eso lo que nos ayuda es agilizar más la captura del pedido, proyectar de alguna manera o una mejor manera el pedido que se vaya a hacer, y obviamente ya derivado de eso, pues qué tanto recurso de transporte y a puntos de venta vamos a requerir implementar en su momento. Sin embargo, la plataforma tecnológica en sí no me va a generar una solicitud de demanda, y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado: qué esperamos realmente de esa plataforma tecnológica. Si esperamos que sustituya la generación de la venta, o nos ayude más bien a ser más eficientes con la venta y con la entrega del producto. Porque aquí vamos a tener que estar peleando igual con un top of mind. Si mi competencia va a llegar con más agresivo que yo
a visitar a un cliente o a enviarle información a un cliente. Costa Rica es de los países de Centroamérica que que han demostrado que el consumidor lee más el back panel, ¿verdad? La parte trasera de cada producto. El costarricense es el que más que la lee. Y te digo que la lectura no pasa más de un 50-55% del consumidor. ¿Qué le vas a estar enviando información a tus clientes por correo, bombardeándolo con WhatsApp, bombardeándolo con esto, si a todos nos da pereza leer, ¿verdad? Entonces, definitivamente, ¿qué esperas de la tecnología? ¿Que te haga más eficiente o que te sustituya procesos de selección? Ahí es donde creo que va a estar la clave para el futuro. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, David. Es una gran pregunta que mandas. Y es, ¿qué quiero hacer con la tecnología finalmente? ¿Dónde quiero que me impacte? ¿Y qué puedo hacer yo con ella? Si estoy preparado para hacerlo. Gabriel mencionaba también, y Kenneth, en el sentido de que existen y ya tenemos muchas tecnologías en muchas empresas y no las utilizamos correctamente o no sabemos cómo administrarnos correctamente a partir de estas tecnologías. Y pongo un par de ejemplos que nosotros en GS1 vivimos constantemente, pero desde temas de sistemas de software, los ERPs para temas financiero-contables, subutilizados. Muchos procesos lo siguen haciendo a pie, no se le exige al área de contaduría hacer los procesos más automatizados, no están en línea todos los procesos, en fin. Por ahí también existe alguna información circulando de algunos estudios, pero se estima que todos los ERP, y por lo menos eso es un análisis que había leído en Suma a nivel centroamericano, pero se estima que en promedio ningún ERP es usado más allá de un 60% de todas las capacidades que tiene. Y es el punto. Si voy a invertir en tecnologías, tengo que estar muy seguro qué quiero hacer con esas tecnologías, qué me va a permitir hacer de muy corto plazo y me va a beneficiar estas tecnologías. Es claro que tenemos que volver la mirada. O sea, la tecnología vino para quedarse y en situaciones de emergencia e incertidumbre como estas se vuelven más necesarias, pero tengo que entender qué quiero hacer para sacar el mejor provecho. Bueno, hablábamos anteriormente, precisamente, Gabriel, en el tema, y todos los tres lo han mencionado, cómo el tema del e-commerce a nivel del B2C crece rápidamente. Y eso lo hemos vivido en las últimas 12 semanas, claramente. Mucha gente con sitios web que tenía, pero no tenían transaccionalidad. Hoy tienen transaccionalidad. Han hecho a través de terceros que prestan los servicios para poder vender en línea. Por ahí leí un artículo de Procomer, donde el crecimiento importante de ventas a través de Amazon, más empresas, más productos a través de estas plataformas están haciendo marketplace a nivel costarricense estrictamente, que también están potenciando su crecimiento. Esto se está diversificando y hay que entender de que las tecnologías tienen que ser un aliado estratégico y no una necesidad por sí mismo. O sea, no, a veces se ponen de moda y tengo un ERP porque tengo que... No, realmente cómo lo voy a aprovechar y cómo lo voy a optimizar. Bien, muchísimas gracias a los tres. Obviamente estamos sobre tiempo en 20 minutos, pero ha estado muy enriquecedor esta charla, este análisis sobre estos temas de consumidor, logística y tecnologías ante una realidad que vino para transformar la situación de nuestro país. No sé si tenemos Rosemary o Graving quieran en este momento hacer alguna pregunta o cómo desean manejarlo. Sí, don Guillermo. Bueno, primero que todo, a todos muchas gracias. Aquí nos tenemos unas preguntas, entonces lo que voy a hacer es que hay una pregunta que va dirigida muy específica porque lo han pedido por algunos de los panelistas, entonces yo lo voy a decir y voy a hacer las preguntas y después les voy dando la palabra uno a uno, principalmente en esta parte. Una pregunta que yo creo que la hemos tocado por acá, pero principalmente se la plantearía a don David, es que cuando se habla de modelos de predicción, los que están utilizando actualmente, si están utilizando algún análisis de series temporales o de modelos regresivos, o lo están haciendo a nivel de tecnológico, o si es necesario, o si ahorita están viendo que en las empresas ustedes están necesitando como un estadista o un matemático, alguien que haga este tipo de predicciones, inclusive más manuales, o volviendo a métodos más rudimentarios. Esa es una pregunta para don David. En el caso de don Gabriel, es esta diversificación de clientes que ustedes han experimentado, ¿piensan que es estacional o será una nueva normalidad? Y sobre todo, ¿qué herramientas o estrategias están pensando para mantener estos nuevos clientes que han
emergido en este tiempo de crisis. Y en el caso de Don Kenneth, estas tecnologías de las que hemos hablado, ¿cómo las ve de la parte de la parte de la cadena de suministro, específicamente en logística, en la parte de transporte, para crear esas herramientas o esos espacios colaborativos dentro de las empresas? Y una pregunta para don Guillermo, principalmente es, lo hemos hablado y se discutió desde la analogía que planteaba Gabriel, que las empresas tenían estos procesos de digitalización, pero era como, estaba ahí, pero no los llevo. Entonces, planteándoselo a don Guillermo desde esa parte, ¿cómo ve él este reto o qué oportunidades ve de esa oportunidad que tenemos de estos ambientes colaborativos apoyados desde la parte de las tecnologías? Y cómo estas tecnologías habilitadas por Internet harán que esta colaboración alcance un nivel un poco más alto o no, o por dónde ve él principalmente que esta colaboración se pueda profundizar desde la parte de la planeación en las compañías, desde la parte de la comunicación, la parte estratégica, y cómo lo ve. Entonces, empezaría por don Gabriel, después don David, don Kenneth, y para que cierre don Guillermo. Okay, gracias por la pregunta, y yo diría que vender más no significa ganar más. Entonces hay que ser muy estratégicos y muy cuidadosos con estos nuevos canales que están surgiendo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, uy, voy a vender 5 millones más de colones en pastas a los chinos, que fue el ejemplo que yo ponía específicamente. Yo no tengo la capacidad, bajo condiciones normales, de atender esta serie de puntos de venta. Entonces, tal vez el modelo no sea con los productos que tengo actualmente, tal vez fue algo circunstancial que la gente no tenía y me empezó a comprar pasta, pero eventualmente cuando se regrese al abastecimiento normal de los diferentes tipos de pasta, no van a buscar mi pasta. Entonces aquí hay dos posibilidades: buscar un distribuidor y ofrecerle otro producto porque ya detectamos que hay una posibilidad, o simplemente como empresa decir, bueno, eso fue algo circunstancial, fue algo que se presentó en ese momento, quedará como una venta típica y listo, continuamos. Pero entonces mi recomendación es, no todo lo que brilla es oro, hay que tener mucho cuidado y analizar siempre las ventas, ver qué hay detrás de esa venta, qué costos logísticos hay detrás de esa venta, qué tanto esfuerzo requiere, qué tanto nos alejamos del propósito de la empresa, del tipo de perfil de productos, si está alineado o no está alineado. Y estar claros que vender pasta no es lo mismo vender pasta en automercado que venderle pasta a todos estos puntos de venta que requieren una mayor penetración en cuanto a cobertura y fuerza de ventas para poder atender, evaluar, sopesar los métodos de pago, si se paga a una semana, a 15 días, a 22 días. Entonces siempre hacer el alto, analizar si es conveniente o no es conveniente para el negocio a mediano plazo y finalmente tomar la decisión. Sí, seguiríamos con don David, entonces. Gracias, Gabriel. Ok, sí, la pregunta realmente es una muy buena pregunta, y de hecho hasta me hizo recordar todo el replanteamiento que tuvimos al inicio de esta situación. Se habla de los modelos, si es regresivos, o no, o qué modelos está usando, cuáles son los criterios ahora para hacer el forecast de abastecimiento. Mira, en este punto, o en este punto que estamos viviendo, eh, todo eso, sin querer sonar feo, pero lo agarramos y lo tiramos a la basura un ratito, o lo archivamos, para decirlo de una mejor manera. Recuerden que todos estos modelos que tanto de procesos de venta, de abastos, cadenas y demás, están basados en entre comillas, un ceteris paribus de tendencias, de historial y demás. Recordemos que la última pandemia que tuvimos a nivel planeta fue hace 100 años.
y hablábamos, creo que era de la gripe española o la peste negra, por ahí alguna de esas. Y en aquellos momentos los modelos de predicción eran muy diferentes. Entonces, para esta situación como tal, no hay nada escrito y no hay un modelo que nos pueda decir, ok, este es el modelo perfecto para nosotros. Hay todos los que estamos involucrados en el proceso de abasto, llámese ventas, llámese financiero, llámese logística, llámese el departamento de demanda, todavía fábrica, que es de los que más presionan por estos temas. Tuvimos que sentarnos todos y decir, ok, esto es el forecast que habíamos hecho para inicio de año. Y de hecho, a hoy estamos hablando forecast antes COVID, forecast durante COVID y forecast después del COVID. ¿Cuánto nos ha impactado eso? ¿Cuánto nos va a impactar eso en la operación? Inclusive estamos tomando modelos macroeconómicos. En el caso de Costa Rica se dice que se va a decrecer alrededor de un menos 3.1%. Para el año entrante sí va a haber un crecimiento de casi un 1%, de los mejores índices tal vez comparativo con Centroamérica. Sin embargo, todas esas expectativas nos hacen colegiarnos entre todos los departamentos. Y sí, sin pena alguna, todos hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué modelo usamos? ¿Cómo predecimos esto? Entonces es la parte comercial, levante el teléfono y pregúntele a sus clientes cómo ven el panorama, a tus clientes entender de dónde es que se alimentan tus clientes de esa información. ¿Qué percibe el detallista del consumidor final? ¿Qué ves en las noticias? La fábrica te llama y te dice, mira, por tema COVID vamos a cerrar la fábrica porque no podemos hacer aglomeración. Entonces decís, wow, Jesús, pero ¿qué voy a hacer? Si yo proyecto X, pero ya la fábrica dice que no va a producir más, entonces, ¿de qué me sirve hacer esta proyección, verdad? ¿O qué le voy a decir a mis clientes? O empiezo a hacer alguna sobreaprovisionamiento. Este modelo o ese sistema, de momento, no lo estamos utilizando, estamos colegiando, estamos volviendo a arrollarnos las mangas y a quebrarnos la cabeza un poco más para luego, ya una vez que entendimos cómo va a ir este proceso, volver a alimentar todos esos modelos, pero ya con una nueva realidad. Y en este momento lo que nos toca es ya dejar la computadora, agarrar el papel, el grafito y empezar otra vez a escribir de cero. Muchísimas gracias, don David. Y ahora le cedo la palabra entonces a don Kenneth. La tecnología aplicada a la logística. Yo creo que uno de los principios, y ahí concuerdo con Gabriel, es que la tecnología debe ser una herramienta competitiva. Y esto a veces se toma muy light, no se le da el análisis profundo. Y en esto es porque, como bien dice Gabriel, hay muchas cosas o mucha tecnología en la que se puede gastar plata y en realidad no logramos los objetivos que queremos. Y hay que ser muy sencillo. El análisis o el objetivo administrativo, el objetivo gerencial siempre es brindar mejor calidad a menor costo, que para que con eso podamos satisfacer las necesidades del cliente. Entonces podemos hablar de que podemos usar herramientas que buscan predecir el comportamiento del consumidor, pero con eso lo que estamos tratando nosotros de hacer es poder anticipar qué es la demanda que vamos a tener y con eso planificar toda la cadena de suministro anterior. Y con esto decimos no excedernos y tener sobre stock o no perder ventas por no tenerlo. Eso me parece que es donde nosotros tenemos que ahora enfatizar. Hay un cambio en el mercado por el COVID. Eso nos limpia la mesa y nos dice, ahora sí, señores, empecemos de cero. Por eso comentaba anteriormente el poderse uno conectar con el mercado primero y uno decir, bueno, ya sea a través de las llamadas con los clientes, como habló David, de poderse uno comunicar con ellos y que me diga, mire, por dónde van a andar los volúmenes, cuáles son sus intenciones de compra, o poder uno agarrar y decir, bueno, necesito tener mayor
predicción, y obviamente hay modelos muy sofisticados de análisis de números, o sea, modelos analíticos predictivos de los comportamientos que constantemente se están ajustando. Obviamente esas tecnologías cada vez son más sofisticadas, pero requieren una inversión. Entonces, ¿cómo voy a utilizar ese tipo de herramientas para anticipar la satisfacción del cliente? Y ahí es donde yo creo que tenemos que sentarnos un rato. Yo creo que el sentido común es la primera tecnología que tenemos que aplicar en el sentido de poder analizar dónde estamos parados, qué es lo que queremos hacer y dónde podemos utilizar esas herramientas tecnológicas, incluyendo, pues, por ejemplo, lo que hablaba ahora de desarrollar ese canal de la última milla, de poder entregar productos directamente al cliente. Algo que es claro es que tenemos todos una necesidad urgente de una información más certera, más actualizada en todo momento, ya sea la persona que espera su paquete en la casa quiere saber cuándo se lo van a entregar, dónde está, dónde va caminando ese pedido, y de igual manera creo que todos nosotros, los que estén participando en la administración de la cadena de suministro, queremos saber cuánto es lo que nos va a comprar el cliente, cuánto nos va a costar la logística de entregar eso y dónde podemos satisfacer al cliente. Si invertimos en un canal que por A o por B pueda ser más caro, tenemos que lograr justificar ese costo adicional ante el cliente para que lo consuma, y más bien, en lugar de ver o sentirse defraudado porque lo estamos de alguna manera estafando con un costo más alto, que más bien se sienta que se le ha satisfacido su necesidad, su expectativa de la mejor manera posible. Así que, ¿cuál va a ser la aplicación? ¿Cuál es la tecnología? Yo creo que tenemos muchísimas tecnologías disponibles y que ahora nos toca a nosotros usar el sentido común, revisar esas herramientas, cuál es la que nos permite llegar a nuestros clientes de una manera más certera y tener la información que nos permita hacer la operación más eficiente. Muchísimas gracias, don Kenneth. Entonces, le cedo la palabra a don Guillermo para terminar con la fase de preguntas y pues después procederíamos para el cierre del webinar. Muy bien, gracias Graving y gracias a mis colegas en toda su intervención. Yo quisiera enfocar mi pregunta, o más bien mi respuesta a la pregunta que me hacías, Graving, desde la óptica o separando el tema de la última milla donde las empresas tienen que estar enfocadas en este momento. Y es que a partir de la experiencia que hemos vivido acá en la organización, en la Asociación GS1, durante tantos años apoyando a las pymes, en especial a las grandes empresas también, pero aquí tenemos dos realidades. O sea, ¿qué pasa y cómo impacta el COVID? ¿Y cómo está este tema de las tecnologías y los procesos logísticos en una microempresa? ¿Y qué pasa con una pequeña? ¿Y qué pasa con una mediana? ¿Y qué pasa con una grande? Aún dentro del mismo tamaño de empresa, entre cada sector, lo que pasa en un sector de alimentos o consumo masivo, o en un sector de producto fresco, o en un sector más del sector industrial, las realidades, señores, son muy diferentes. Se enfrentan a realidades muy diferentes. Lo que es claro es que en esto no hay una sola receta. Hay diferentes opciones y formas de verlo y cada empresa tiene que tomarse el tiempo, pero de forma muy acelerada, para entender cuál es su realidad y cómo puede sacar el mejor provecho de estas tecnologías y de las situaciones del mercado. Dentro de este concepto de la última milla, entender de que hoy las empresas están llamadas a enfocarse de la puerta hacia afuera, de la puerta hacia su cliente, de la puerta hacia su consumidor. Eso es lo que tiene que controlar. Entendamos que hoy las tecnologías nos dan mucha visibilidad. Tenemos que tener visibilidad de cómo se comporta nuestro producto. Y aprovechemos los procesos colaborativos que hoy el mercado nos da. Entendamos que esto no lo podemos hacer solos. Especialicémonos. Hablábamos en el transcurso de esta tarde de que la colaboración realmente produce resultados. Tercericemos procesos. Claro que sí, este es un momento de un tema que hemos hablado por muchísimo tiempo. Si alguien me puede manejar esos inventarios, me puede manejar la distribución, realmente, obviamente, cada quien busca cómo ganar, cómo crecer como empresa, cómo crecer en los servicios que presta. Pero entendamos que tenemos muchos costos que hemos asumido entre nuestras empresas queriendo hacer todo, y eso no es la realidad de hoy. Hoy claramente tenemos que buscar la especialización, el enfoque en aquello que realmente me genera ese ingreso, ese posicionamiento de mercado, y es en esa última milla. Por eso es que el tema del e-commerce a nivel del B2C es una gran realidad en el tema de
las nuevas tecnologías que aparecen en el mercado. Es allí donde, en nuestra visión, las empresas tienen que enfocarse. Más allá de eso, cualquier alianza estratégica, proceso colaborativo que se haga con quien yo tercerice mis procesos de inventarios, de almacenamiento, de alisto, de despacho, de transporte, etcétera, etcétera, tengo que lograr tener visibilidad, que esas tecnologías, que esos procesos que me ofrezca ese partner, me dé visibilidad, porque hay que tener esto, información en tiempo real. Y eso me lleva al concepto de la última milla también. Hoy día el consumidor se ha vuelto muy inteligente. Hoy día el consumidor se detiene a leer las etiquetas, pero rápidamente la fidelidad de las marcas se ha perdido. Hoy están dispuestos a probar nuevos productos en el tanto cumplan con una promesa de servicio según lo está declarando. Vamos a ver cómo el tema de la logística, el tema de la trazabilidad, el tema de la información a través de lectura de códigos con los smartphones se vuelven una realidad. Y por lo tanto es allí donde las empresas tienen que enfocarse para hacer ese merchandising ahora digital, ese merchandising electrónico para impulsar las ventas, porque hay que lograr esa fidelidad. En ese tanto es donde las empresas tienen que volcarse y lograr una relación colaborativa con todos sus clientes, con sus proveedores, en este caso en sus procesos logísticos. Muchísimas gracias, don Guillermo, también. Estamos bien en el tiempo. Nada más me gustaría darle la palabra un momentito a la señora doña Rosemary, tal vez que nos haga un cierre y después de ahí paso la palabra a don Guillermo para terminar el webinar. Doña Rosemary. Listo. Bueno, gracias a todos. Realmente yo he estado aquí haciendo una escucha activa y haciendo algunas reflexiones. Y quisiera decir que la reflexión mayor que he hecho a partir de las experiencias que ustedes tienen en la vivencia, en el día a día, no en los libros, es en la vivencia, es qué interesante. Las tecnologías estaban ahí y don Guillermo decía que había leído que las empresas usan el ERP, por ejemplo, en un 60%. Las tecnologías están y estaban ahí, pero no las estábamos aprovechando. A veces entonces tenemos todas las herramientas disponibles, pero no es sino hasta en época de crisis cuando entonces vemos la necesidad de tomarlas y de aprovecharlas y de entonces llegar a un estado diferente. Creo que después de esta crisis, y ese después no está tan próximo, lo que sí nos va a quedar, como decían los panelistas, es que vamos a adquirir nuevas herramientas y vamos a hacer de una forma diferente lo que veníamos haciendo. Saber que teníamos el comercio electrónico y que aunque en Costa Rica nos ha ido en realidad bien con el comercio electrónico, no podemos decir que no lo hemos aprovechado si nos comparamos, por ejemplo, con la región, pero saber que teníamos ahí las plataformas de comercio electrónico y que no las estábamos aprovechando, saber que teníamos, no al 100%, porque me podrían decir, bueno, sí, ahí los teníamos, pero como decía don Guillermo, si no hacemos transacción, se convierte entonces en una vitrina nada más, pero no se convierte en una herramienta donde nosotros, a la que le podemos sacar beneficio para entonces obtener mayores utilidades. Entonces, teníamos la herramienta del comercio, herramientas para el comercio electrónico, tenemos las herramientas del ERP, del CRM, el SCM, y podríamos mencionar muchas más, pero si no es hasta un momento que nos dice, tenemos que usarlas, porque se convierte en una tabla de salvación para no naufragar, entonces no es hasta ese momento que las utilizamos. Creo que ha sido muy provechoso y esa es, por lo menos para mí, esta gran experiencia. Y esto no es diferente a otros escenarios. Yo pensaba también los escenarios en los que estamos ahorita en las universidades y decíamos, yo me he quejado, a mí me sirvió mucho el ejemplo de don Gabriel de la bicicleta, porque me he quejado como desde el 2005 nosotros en la universidad tenemos aula virtual y tenemos sistemas de webinar y etcétera. Y cómo es que ahora llegamos en el 2020 y dijimos, hay mucha gente que no lo sabe usar, pero como si en 15 años lo teníamos y lo dijimos. Y por lo menos a mí que me tocó en el 2005 dirigir la Comisión de Tecnologías de CONARE, del Consejo Nacional de Rectores, yo decía, aquí está el plan estratégico, vamos a usar las tecnologías. Y yo decía, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no los usamos?
Claro, porque el ejemplo de Gabriel en relación con la bicicleta es, bueno, ahí lo teníamos, pero ahora sí es cierto que nos tuvimos que subir a la bicicleta y nos subimos cuando estábamos en cuesta. Además, don Gabriel, no solo tuvimos que usar, llegar con esos 60 o 50 kilómetros que usted mencionó, sino que nos subimos en cuesta. Y resulta que entonces sigamos en esta cuesta para ver si llegamos arriba y después agarramos la bajadita, ¿verdad? Pero ya la bajadita con las tecnologías podría ser más fácil. Pues agradecerles profundamente su disposición, los ejemplos que ha mencionado, yo los disfruté muchísimo y espero que haya sido igual para todas las personas que nos acompañaron y nos han acompañado esta tarde. Y gracias, Graving, por el esfuerzo y porque, bueno, el aprendizaje ha sido enorme. No, muchas gracias, doña Rosemary. No sé si tal vez los panelistas simplemente quisieran cerrar, pero bueno, muchas gracias a la escuela, al programa, muchas gracias a GS1 porque eso lo hicimos en conjunto. También trabajamos muy de cerca con Marianela. También muchas gracias a Marianela de GS1 también, a don Guillermo. Y bueno, Guillermo, le paso la palabra y después para que ya usted lo cierre. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Graving. Tal vez quisiera darles un minuto de tiempo a cada uno de mis tres colegas para que haga un cierre, tal vez un cierre, un mensaje de aliento, de positivismo para nuestra audiencia, de qué recomendación o qué con optimismo podemos estar manejando en el muy corto plazo para esta situación que estamos viviendo. Don Kenneth, si gusta comenzar. Definitivamente que esta pandemia ya nos costó, y yo creo que lo que realmente ahora hay que enfocarse es en los aprendizajes y en ver las oportunidades que tenemos hacia adelante. Yo creo que como país, como administradores de las cadenas de suministro, al ver todos estos cambios, tenemos grandes oportunidades para salir adelante con un mercado muy distinto y con un mercado muchísimo más eficiente y con un mercado, digamos, de mayor satisfacción para el consumidor. Así que el aliento para todos, que realmente no perdamos la oportunidad de aprender. Ya tuvimos el costo, yo creo que ahora lo que continúa es tomar esas lecciones y aplicarlas en la vida, en el día a día de cada uno de ustedes y en la administración de las diferentes cadenas de suministro. Gracias, Kenneth. Gabriel. Sí, gracias. Rápidamente me quisiera apoyar en una frase de Fernando Savater que dice que pensamos hasta que las cosas no funcionan. ¿Por qué lo menciono? Porque definitivamente este momento viene y nos choca y decimos, nada funciona, mi proveedor no funciona, mis clientes no funcionan porque no me compran lo que me compraban antes, mi sistema de distribución no funciona porque ya no se acopla a lo que tengo. Entonces no nos quedemos como líderes de supply chain en la parte que no funciona y quedémonos con la parte que Savater dice, pensemos. Y ese pensar a veces puede ser muy amplio. Cada uno de ustedes conoce las operaciones, cada uno de ustedes conoce dónde les duele, entonces no hay una fórmula mágica, pero sí cuestionémonos y tratemos de ajustarnos siempre pensando en el bien de la organización y de nuevo, sin dejar de lado la parte de salud. Tenemos gente que está preocupada, probablemente tenemos gente con familiares que están contagiados, entonces siempre pensar en el famoso eje sistemas, procesos y personas. Para adelante, hay muchas organizaciones que pueden apoyar, ustedes pueden pensar, plantear proyectos de mejora continua y siempre con el fin en mente que sea ajustarnos y ser flexibles desde el departamento de supply chain. Excelente. Gracias, Gabriel. David. Bueno, agradecer la oportunidad de compartir con tan excelente panel. Espero que a los escuchas les sea de muchísimo provecho. El conocimiento no tiene autoría única, entonces compartir todo lo que sea el conocimiento, todas las consultas que ustedes tengan, le pueden mandar a la universidad más consultas en el transcurso de estos días y si pues habría alguna para este servidor, con todo gusto podría estar respondiendo sus consultas a futuro. Quiero terminar el mensaje con una frase de Henry Ford
que decía que si usted puede, está en lo correcto, pero si cree que no puede, también está en lo correcto. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, la pregunta de todos ahorita es si nos va a ir bien o nos va a ir mal después de este proceso. Bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto vamos a aprovechar este aprendizaje o qué tanto vamos a desperdiciar este aprendizaje? Entonces, aquí el tema del éxito o el fracaso está en la mano de cada uno de nosotros. Y les insto a que vean el vaso medio lleno y no medio vacío, y van a descubrir el montón de oportunidades que hay en esto. Sin duda alguna. Gracias, David. Yo quisiera terminar diciendo, bueno, primero un agradecimiento especial a los tres, Kenneth, Gabriel, David, por su apoyo, por su participación en este interesantísimo panel. Por supuesto a Rosemary, a Graving, en nombre de la universidad, por confiar en nosotros para desarrollarlo, y por supuesto a toda la audiencia que participó esta tarde. Espero que se vayan satisfechos con este compartir de lo que pensamos y cómo desearíamos ver nuestra situación en nuestro mercado. Yo quisiera terminar diciendo que precisamente en función a lo que mencionaban mis colegas hace unos minutos, aquí no hay nada escrito. La verdad es que el presente se mezcló con el futuro y cambia todos los días. Que la incertidumbre no sea para tener temor, sino por todo lo contrario, para despertar en nosotros nuestras mejores capacidades para poder reinventarnos día con día. Entendemos, y en sentido de broma lo dije en algún momento en esta tarde, pero es una realidad y que he comentado con varios colegas, es que prácticamente todos, generalmente o muchos a nivel empresarial, estamos a la espera de ver el informe del señor ministro alrededor de la 1 de la tarde, porque si el señor ministro dice que mañana el horario de cierre cambió, pues ya nos alteró todo el proceso. O si se va a liberar, todo lo contrario, aplaudimos y empezamos a correr para actuar ante esa situación del mercado. Lo que es real es que las condiciones del mercado se viven hoy, día a día, momento a momento, día a día, hora a hora prácticamente en algunos casos. Hay que ser muy abiertos, tener la capacidad de poder reaccionar rápidamente, pero entendamos que esto no lo logramos solos. Esto no lo podemos lograr solos. Esto tenemos que actuar de forma colaborativa. Entendamos que en el mercado coexistimos con nuestros pares de negocio, coexistimos con nuestros clientes y consumidores, pero sobre todo coexistimos y nos debemos a nuestros funcionarios, a nuestros compañeros de trabajo. Esto es un músculo que tiene que fortalecerse. Esto es un cuerpo humano, ¿verdad? Internamente el cuerpo, pero tengo mis colaboradores que son un brazo, tenemos mis proveedores que son otro brazo, en fin, somos un cuerpo que tenemos que trabajar de forma conjunta para que esto funcione. Y lo que es cierto es que Costa Rica, los empresarios, todos nosotros hemos demostrado que tenemos la capacidad para poder sacar cosas muy buenas de esta situación que atraviesa el país en este momento, y que ojalá, como ya se ha dicho incansablemente, el COVID como COVID vino para quedarse. Lo que quiera yo entender es que más allá del COVID, la situación, la transformación en la cual nos metió esta situación vino a hacer cambiar todo. Y aunque el COVID se acabe mañana, es claro que la forma de hacer negocios, es claro que la forma de cómo nuestras empresas se transformaron vino para quedarse. Así que tenemos que mantener esa dinámica para poder ser realmente empresas muy competitivas. Y termino diciendo, más allá de empresarios, somos personas, somos ciudadanos y nos preocupamos por nosotros, nos preocupamos por nuestras familias, nos preocupamos por nuestros compañeros y hoy nos preocupamos por nuestros negocios para que todos podamos salir de forma asertiva de esta situación, pero sobre todo que podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos. Ojalá que se vayan con un extraordinario mensaje e información. Y al final aquí no hay nada escrito. Todo lo escribimos día a día y en el sentido bueno de la palabra de que entre todos podemos salir airiosos de esta situación que estamos pasando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Muchas gracias.